Bienvenidos, bienvenidos. Hoy es un día especial. Hoy tenemos el capítulo 1 de el Aula de Derecho Público. El Aula de Derecho Público es un espacio, un esfuerzo conjunto del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela y Universitas Fundación. Sin duda alguna, estamos hablando del centro de investigación de derecho público más importante de no solo de Venezuela, sino uno de los referentes de investigación de Iberoamérica. Recuerden que la universidad y en Venezuela en general fue privilegiada recibiendo una migración intelectual, pero nunca antes vista, y que encontró tierra fértil en Venezuela y en la Universidad Central para iniciar y desarrollar el estudio de derecho público. Eso generó unos cambios que solo el tiempo mostraron su importancia. Pero conocer cuál ha sido el pasado del Instituto de Derecho Público, conocer cuál es el presente del instituto y ver cuáles son sus proyectos y perspectivas, de eso se trata este ciclo de videoconferencias que pretenden ser todos los primeros miércoles de cada mes a las 11 a.m., como se ha acostumbrado recientemente estos encuentros en el instituto. Nos acompañan el día de hoy y eso hace muy valioso la conversación. Personas que le ha tocado dirigir el instituto, de manera que conocen desde los tuétanos cómo ha sido esos éxitos, esas dificultades del Instituto de Derecho Público. Tenemos al profesor Gruber Caría, tenemos al profesor Gustavo Urdaneta Toconis, al profesor Armando Rodríguez, al profesor Jesús Caballero Ortiz. Además nos acompaña el profesor o profesora modera la profesora Ana Elvira Arau. De manera que quisiera darle la palabra, tenemos por ahí al profesor Jesús Caballero, el profesor Gustavo Urdaneta, que nos puede dar una introducción. No sé si tenemos a la profesora Ana Elvira. Profesora. Ok, vamos a darle en este momento la palabra al profesor Gustavo Urdaneta mientras la profesora Ana Elvira hace unos ajustes finales. Profesor Gustavo, ¿de qué se trata este espacio Aula Derecho Público? Cuéntenos. Bueno, muy buenos días, Julio. Muchas gracias por habernos prestado tu valiosísima plataforma para reunir los miembros y amigos allegados al Instituto de Derecho Público y poder continuar las actividades que siempre estuvimos haciendo allá en la ciudad universitaria y ahora las vamos a hacer a través de estas vías que la cual nos suministra como posibilidad, que es la vía digital. Quisimos comenzar este ciclo en el cual vamos a continuar discutiendo los distintos temas del derecho público, derecho administrativo, derecho constitucional, internacional público, integración, derecho tributario. Eso mismo que hacíamos allá o que seguimos haciéndolo, pero desde a la distancia, lo queremos entonces que tenga una dimensión un poco y pueda ser conocida por un público mayor en las condiciones que ahora se pueden utilizar. Para el día de hoy, entonces, quisimos comenzar justamente como por hacer un paneo sobre lo que fue el instituto, es actualmente el instituto y qué cosas podría seguir haciendo el instituto, perspectiva, quienes fueron sus directores y que son los principales responsables del gran influjo pues, que el instituto y su actividad de investigación. Tenemos esta conversación amistosa, porque hay que decirlo también, el instituto no solamente nos dio la oportunidad de investigar y dedicarnos a lo que nos gusta, de conocer unas personas maravillosas que fuimos amigos, seguimos siendo amigos y lo seguiremos siendo hasta ahora, verdaderamente. Eso es un valor inapreciable pues, que ha tenido el instituto, es casi que una familia, siempre con aquel afecto, cuando estemos dispersos geográficamente. Entonces, hoy tendremos la posibilidad de dar, yo pienso que más bien los que fueron directores, ¿no? Alan Burber Carías, por supuesto, el primero de ellos,
Armando Rodríguez, que lo siguió en el bate, y luego Jesús Caballero, que también estuvo por allí, para que luego ustedes, los que están asistiendo, nos planteen cosas, nos hagan observaciones, sugerencias o preguntas para tratar entonces de aclarar el instituto con su esfuerzo. Hoy teníamos previsto que nos acompañara la profesora Ana Elvira Araujo como moderadora del espacio. Elvira es una que desde que comenzó también ella su actividad investigadora, está en estado Zulia, de donde es área, pero sigue en contacto con nosotros y bueno, fue un gran placer saber que podíamos contar con ella para la moderación del espacio. Sin embargo, vemos pues que una cosa decidimos nosotros y otra cosa dispone las condiciones meteorológicas y tecnológicas y de los servicios venezolanos, que no son necesariamente muy buenas siempre. Y hoy hemos tenido para eso. Estamos a la espera de que ella pueda en algún momento conectarse. Mientras tanto, entonces, bueno, vamos a ir en el orden pues, previsto a conceder el uso de la palabra, en primer lugar, al profesor Alan Bruder Carías. Profesor Alan Bruder Carías no hay que presentarlo, pero de todas maneras, no, que no se nos olvide. Pues él fue el fundador, no el fundador, el fundador fue el profesor Antonio Moles Caubet. Quiero informarles, es otra cosa, perdónenme el inciso, el Consejo del Instituto decidió por unanimidad que el espacio se llame Caubet, porque eso le da identidad al instituto. Todo el mundo que oye hablar del profesor Moles Caubet, no tenemos ni siquiera que decir Antonio Moles Caubet, porque todo el mundo sabe quién es, pero cuando se dice profesor Moles Caubet, se piensa en el instituto, y cuando se piensa en el profesor Moles Caubet, que fue su fundador. De hecho, la sala donde nos reunimos, el conversatorio semanal en el instituto, se llama Sala Antonio Moles Caubet. Entonces quisimos también de esa manera, para marcar también la continuidad en la actividad que estamos haciendo, darle su nombre al profesor para que nos acompañe en toda circunstancia el profesor Moles Caubet. Y ahora entonces vamos a oír a Carías, quien siguió en la dirección del instituto una vez que se jubiló el profesor Moles Caubet y le dio pues el impulso que todos conocemos al instituto. Con ustedes el profesor Bruder Carías. Bueno, muchas gracias al Instituto de Derecho Público y a la Fundación Universitas por esta oportunidad de que estemos aquí juntos, cuatro directores del instituto. Falta Alfredo Arismendi, que entiendo no se pudo conectar, porque es una buena ocasión para restablecer ese vínculo de amistad y ese vínculo académico al cual se refería Gustavo. Bueno, mi intervención es solo un poco de recordar la historia. El Instituto de Derecho Público nace con la transformación de la universidad después de la instauración de la democracia en Venezuela. A partir del 58, 60, antes el Instituto de Derecho Público era el Seminario de Derecho Público. Eso fue lo que se creó en los años 40, en el año 48, y también con la instauración de la democracia, breve tiempo, pero en todo caso ese fue el origen. Y el profesor Moles llegó a Venezuela justamente para estar al frente de ese Seminario de Derecho Público. El Seminario de Derecho Público era un instituto dedicado a asistir a los tesistas. Antes del año 58, antes de la reforma de la ley de abogados del 58, la universidad, como bien sabemos, no graduaba abogados, sino que graduaba doctores en ciencias políticas y sociales. Y eso significaba que para obtener el título de doctor en ciencias políticas y sociales, que era para ejercer la abogacía,
se requería presentar una tesis y por tanto todos los graduados o aspirantes a graduarse debían presentar una tesis doctoral, tenían que hacer un trabajo de tesis. Y los institutos, los seminarios, se crearon para asistir a los tesistas. Por ese seminario de Derecho Público que formaban dos personas, básicamente el doctor Moles Covet y el doctor de Stefano, asistían a los tesistas en el campo del derecho público. Por ahí pasaron todos los que se graduaron desde el año 48 en adelante. Por ahí hicieron sus tesis todos esos graduados y que luego fueron profesores. Recuerdo nada simplemente famosas tesis como la tesis de José Guillermo Anduesa sobre la jurisdicción constitucional, la tesis de Polanco sobre la administración pública, la tesis de Luis Torrealba Narváez sobre el contencioso administrativo y muchas otras tesis de grado se hicieron en el instituto. La labor de Moles y de Stefano era, por tanto, asistir a los tesistas a el proceso de investigación para elaborar sus tesis. Ese fue el origen del instituto. Cuando llega el año 58 se reforma la ley de abogados, se elimina el título de doctor en ciencias políticas y sociales y se establece el título de abogado y se elimina, lamentablemente para mí desde el punto de vista histórico, la exigencia de la tesis de grado para graduarse de abogado. Con lo cual el instituto materialmente quedó en el vacío, porque lo único que había hecho hasta ese momento era preparar la elaboración de tesis. Al eliminarse la elaboración de tesis, el instituto queda entonces, a partir del 58, 59, en manos de el profesor Moles y el profesor Di Stefano, solamente ellos haciendo su trabajo. Yo me imagino recuperándose del trauma que significaba el haber de golpe eliminado el grueso del trabajo del instituto. En el año 60 se abre la posibilidad de ingresar como auxiliares de investigación del instituto, es decir, el instituto comienza a buscar qué hacer en materia de investigación. Y en ese año, 1960, ingresamos dos estudiantes como auxiliares de investigación e ingresamos, por tanto, a la plantilla oficial del cuerpo docente de la universidad con la categoría de auxiliares de investigación, que fue Alfredo Arizmendi y yo. Los dos ingresamos al instituto bajo la dirección de Moles y de Stefano, y en realidad debo decir que eso fue un signo general del instituto y de Moles en la dirección. Empezamos a trabajar cada uno por su lado, como estudiantes, porque éramos auxiliares de investigación, pero la verdad es que yo no auxilié a nadie, porque ¿a quién había que auxiliar? A Moles no había que auxiliarlo. De manera que, y lo mismo pasó con el caso de Alfredo, de manera que nosotros empezamos a desarrollar, porque teníamos una vocación innata por la investigación y nos interesaba, empezamos a nosotros a hacer nuestra propia trabajo, aparte de seguir estudiando y preparando nuestros exámenes y nuestro trabajo, empezamos a realizar investigación. Yo recuerdo que mi primer trabajo de investigación, que yo me puse a trabajar, simplemente le decía a Moles, mire, yo voy a trabajar este tema. Era para tenerlo informado, pero de resto más nada. Libertad total, ese fue el signo de Moles. Y creo que fue el signo que siempre tuvimos en el instituto. Libertad, que cada uno investigara, hiciera su trabajo. Y mi primer trabajo fue sobre contratos administrativos. Y la razón fue la siguiente. En el curso del profesor Pérez Luciani de Derecho Administrativo 2, que terminó en el año 59, y yo ingresé al instituto en el año 60, no se llegó al tema de contratos. De manera que no nos enseñaron en el curso de Derecho Administrativo contratos.
y eso me llevó a mí que cuando yo ingresé al instituto en el año 60, ya estando en tercer año, me dediqué el trabajo de investigación del instituto a estudiar el tema de contratos y elaboré mi primer trabajo de investigación en el instituto, que fue el tema de contratos administrativos. Y así seguí en esos años posteriores, que fueron los años de terminación de la carrera, y que luego completé también buscando áreas con toda la libertad que Moles nos dio, y fue el combinar el trabajo del instituto con el trabajo en el Instituto de Codificación y Jurisprudencia del Ministerio de Justicia, que dirigía Porras Rengel en esa época, y que nunca habían trabajado el tema del derecho público. Allí se trabajaba la jurisprudencia de los tribunales de la República y de la antigua Corte de Casación, pero nadie había, y así lo digo enfáticamente, nadie había abierto ninguna vez una página de una sentencia de la antigua Corte Federal o de la Sala Político-Administrativa, porque el Instituto de Codificación y Jurisprudencia estaba manejado por privatistas que iban a la casación y a los tribunales de instancia. En combinación con Moles, pues le hablé de que yo la segunda parte de mi tiempo de día, la mañana en el Instituto de Derecho Público y la tarde me iba al Instituto de Codificación y Jurisprudencia a estudiar la jurisprudencia en Derecho Público. Y ahí fue que me encontré, como siempre he dicho, una mina, porque era un campo nunca analizado. A ustedes les podrá, bueno, no ustedes, los directores del instituto, pero a la audiencia en general les podrá llamar la atención de que en mis cursos de Derecho Administrativo, como alumno del profesor Pérez Luciani y del profesor Polanco, que fueron mis profesores de Derecho Administrativo, nunca en esos cursos oí yo mencionar una sentencia de la Sala Político-Administrativa y al final, después del año 61 y antes de la Corte Federal y de Casación o de la Corte Federal. Nunca. La jurisprudencia no era una fuente de estudios del derecho administrativo. Y resulta que cuando yo entré a combinar mi tiempo del Instituto de Derecho Público con el Instituto de Codificación y Jurisprudencia, me encontré lo que siempre he calificado una mina, porque resulta que ahí estaba todo el derecho administrativo explicado, analizado, aplicado por la Corte Federal desde los años 50 y la Sala Político-Administrativa. Y eso fue lo que luego motivó la redacción de mi tesis de grado, basada justamente en el estudio de la jurisprudencia y de cómo en Venezuela se había, por los tribunales, se podía construir una teoría del derecho administrativo basada en la jurisprudencia. Bueno, luego me gradué ya en el año 62 y me fui un año fuera. Alfredo Arizmendi quedó en el instituto como el único abogado que al graduarse quedó en el instituto. Yo regresé de Francia en el año 63 y en el año 63 regresé, por supuesto, al instituto, y ese fue el momento en el cual la facultad empezó a recoger el fruto de los envíos de estudiantes que se habían distinguido y graduado con distinción y que se habían ido al exterior. Empezó a recoger la cosecha de esa formación en el exterior, y ahí empezó pues el instituto, vamos a decir, contemporáneo. Cuando ingresaron al instituto en el campo del derecho internacional, Luis Herrera Marcano, en el campo administrativo, derecho administrativo, Erra Mirrachi, en el campo del derecho financiero, Parra Pérez, Jaime Parra, y así sucesivamente, y ahí empezó pues el instituto a tomar cuerpo, y a la vez el instituto empezó a ser el centro por el cual entraban los docentes a la facultad, con lo cual los concursos de investigación que se empezaron a abrir
hicieron que los profesores que iban a dar algún curso, por ejemplo, en Derecho Administrativo, tenían que ingresar al instituto, estar en el instituto, estar adscritos al instituto para dar sus cursos. Con lo cual se fomentaba para el docente la necesidad de investigar. Y eso comenzó a formarse el instituto en sus épocas del principio de los 60. Ahí Gustavo Urdaneta fue de los primeros en incorporarse. Ana Elvira Araujo fue otro, Armando, o antes, ¿cómo se llama? Su hermano Nelson Rodríguez. Y luego eso fue una renovación constante de gente que vino, que se fue al exterior, regresó. Jesús Caballero, después de regresar de Francia, también ingresó al instituto y así sucesivamente. Es decir, el instituto fue tomando progresivamente cuerpo. Claro, al inicio, recordarán ustedes, en el año 63, 64 y siguiente, el Instituto de Derecho Público materialmente era la sección de Derecho Administrativo. Éramos absolutamente, el instituto era la sección de Derecho Administrativo. Constitucional siguió siendo solo Alfredo Arizmendi. Internacional tuvo más o menos gente que entraba y venía, y luego vino gente de fuera. Con el tiempo fueron, el doctor Linares fue uno de los que estuvo ahí mucho tiempo, pero luego Héctor Faúndez y otros internacionalistas entraron. Financiero no tuvo mucho, aparte de Parra Pérez, y el instituto sigue siendo básicamente dominado por la sección de Derecho Administrativo, que fue la que le dio mayor impulso. Tenía más gente, pudimos hacer un equipo de amigos y de investigadores que yo sí recuerdo eso siempre. Decía, un investigador que pase toda su vida encerrado en un cubículo y no produzca una página es un pecado. Eso no es posible. Y por eso hacía todo el esfuerzo por... Perdónenme un minuto, pero hacía todo el esfuerzo porque los investigadores publicaran, que la investigación tuviera resultados. No podía ser que se pasara un año en el instituto y no hubiera una línea escrita. Todo lo contrario, más bien el esfuerzo fue máximo para lograr que todos los profesores hicieran sus trabajos. Materialmente les arrebataba los trabajos, ayudaba a corregirlos, completarlos como fuera y publicarlos. Es decir, había que hacer investigación con resultados. Y eso afortunadamente fue un gran esfuerzo que hicimos haciendo los programas, tratando de definir líneas de investigación cada año distintas para que todos participaran. Se hizo, y eso fue creando el instituto en lo que fue el centro de investigación más importante del derecho público en Venezuela, y como decía Julio, por mucho en América Latina. Yo que luego he conocido todos los países y todos los centros de investigación, no ha habido un instituto en América Latina como fue el Instituto de Derecho Público. Claro, hay el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero que es un instituto universal de todas las materias. Pero en Derecho Público no ha habido otra institución. Y luego eso se completó con el esfuerzo de los seminarios, el esfuerzo de las actividades de extensión, todos los seminarios que hicimos abiertos, con participación de gente de fuera y del país, que luego terminaban en publicaciones. Es decir, el esfuerzo enorme que se hizo del instituto la institución que fue, y que todos ustedes, todos los profesores, directores que están acá, conocieron porque fueron parte activa de eso. Bueno, yo no sé si he hablado mucho o poco, pero esto sería un poco mi visión sobre lo que fue, y le dejo a ustedes sobre lo que fue más reciente y lo que es actualmente y debe ser. Muchas gracias a todos de nuevo.
Y aquí sigo. Profesor Gustavo, tiene la palabra. Creo que... Bueno, Ajá, sí. sí, gracias. Sí, es mi falta de inexperiencia, como dirían en mi tierra. Pero ya aquí estoy. Gracias, profesor Brewer, de verdad, excelente. Son cosas muy gratas de recordar siempre porque uno a veces cuando se enfrenta o conoce una institución tal como es, piensa que siempre fue así. Resulta que no, pues que tiene un origen y una razón de ser y que hay personas que están detrás de eso y hay esfuerzos que se hicieron y esos esfuerzos se hicieron y ¿por qué no se van a hacer ahora? También hay gente hoy en día y también hay gente dispuesta a hacer esfuerzos. Probablemente lo que podría ser el instituto es como que aglutinar un poco, ser el centro a partir del cual todos esos esfuerzos individuales puedan canalizarse en pos pues, de lo que todos queremos, ¿no? Muchas gracias pues al profesor Brewer y por señalarnos pues esos orígenes y el momento del gran esplendor pues del instituto. Y ahora les quiero decir que tenemos el gran placer de tener con nosotros a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que hizo un esfuerzo porque tenía consejo universitario, y el consejo universitario hoy en día es una cosa importante, pues ya sabemos en qué situación están todas las universidades. El universitario tiene que enfrentarse a una serie de cosas y le agradecemos muchísimo a nuestra decana que sea nuestra representante en ese seno. Y ella quería darnos algún saludo y me gustaría entonces que oyéramos a la profesora Lourdes Will Rivera, decana. Ella es de otro instituto, el Instituto de Derecho Privado, pero siempre ha estado muy cercana al derecho público a través de su trayectoria en la jurisdicción contencioso administrativa. La oímos, profesora. Sí, buenos días. ¿Me oyen? ¿Sí? Perdón, no estoy segura si se está oyendo. Se escucha, profesora, se escucha. Gracias. Bueno, realmente a mí me hubiera gustado hablar al final para que los miembros del instituto, algunos como el profesor Armando Rodríguez todavía está vinculado a la facultad, y él se siente, por supuesto, perteneciente al instituto. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar al profesor Gustavo Urdaneta por la organización de este acto de hoy y recordar la importancia que tiene el Instituto de Derecho Público en la facultad. Como instituto de investigación, por supuesto, tiene la misión de colaborar en el perfeccionamiento de la enseñanza en nuestra facultad y tiene el mismo rango en la escala docente que tiene las escuelas. De manera que la colaboración del instituto en las labores de enseñanza es fundamental y es paralela con las escuelas. Una de las demostraciones más evidentes es que los seminarios que se programan anualmente para el periodo lectivo, por ejemplo, en Derecho, o algunos seminarios que se programan en la Escuela de Estudios Políticos, que son en el área de Derecho Público generalmente, deben tener el visto bueno, la aprobación del Instituto de Derecho Público, porque, por supuesto, en los seminarios se están realizando trabajos de investigación por los estudiantes y ellos deben ser orientados a través de los institutos. Posteriormente, oímos con mucha atención toda la narración que hizo el profesor Brewer, y en ese camino yo quiero agregar que posteriormente se creó en la facultad la coordinación de investigación con el propósito de divulgar y hacer conocer
los trabajos que se están haciendo en esa área. Además, tratar de coordinar el apoyo de un instituto a otro cuando los temas así puedan requerirlo o sea importante que un tema tenga más de una visión, y entonces se da una visión más completa cuando hay una coordinación, una colaboración en algún trabajo de investigación con miembros de varios institutos. La coordinación de investigación ha realizado en este sentido una divulgación que hasta este momento fue interna, pero aspiramos que puedan asistir personas de otros, es decir, egresados nuestros, abogados interesados o estudiantes de otras escuelas de la universidad. ¿En qué consisten estas jornadas de investigación? Hablando un poco también sobre lo que hablaba el profesor Brewer, es que cada investigador de cada uno de los institutos exponga una vez al año en esas jornadas de investigación el trabajo que está realizando. Es decir, lo que está realizando este año, y eso dirigido al público de profesores y de estudiantes y de estudiantes de nuestra facultad. En los últimos tiempos no se ha podido hacer porque las condiciones de la universidad no lo han permitido, pero yo creo que estamos un poco en una planificación de divulgar la investigación de los institutos a través de estos mismos medios. Quiero decir también que el Instituto de Derecho Público es un instituto que tiene un prestigio nacional, no solamente dentro de la universidad. En este momento, los dictámenes importantes que requiere el Consejo Universitario para tomar decisiones dentro de la universidad siempre requieren una opinión jurídica del Instituto de Derecho Público. Los investigadores del Derecho Público, del Instituto de Derecho Público, son llamados reiteradamente desde el Consejo Universitario para que emitan su opinión porque consideran que la jerarquía del instituto así lo justifica y es necesario que sean oídos, de manera que ya, digamos, dentro de la universidad el Instituto de Derecho Público tiene un prestigio ganado además y son tomadas en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones en la Universidad Central. Bueno, yo quiero felicitar también a los exdirectores del instituto que dejaron una huella imborrable y una manera de proceder de los investigadores que ya no tiene vuelta atrás. El instituto estará en progreso a pesar de las vicisitudes que tenemos alrededor y ya su, digamos, su prestigio nacional, no solamente entre las otras universidades, ya es irreversible. Muchas felicitaciones a los directores, nos encanta que estén presentes en las actividades del instituto, que sepan que siguen perteneciendo al Instituto de Derecho Público como investigadores a los que podemos consultar y sabemos que con muchísimo gusto lo harán y pertenecen a la UCB por siempre y por tanto a nuestra facultad. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar con ustedes en esta reunión y mucho éxito en las actividades futuras que se van a realizar. Gracias. Es todo. Muchas gracias, doctora Wills. De verdad, pues muy agradecido por su presencia aquí, además por el apoyo que siempre ha tratado de brindarle a todos los institutos, a la investigación en la facultad, a pesar de que muchas veces se piensa que la universidad es docencia, una docencia sin tener, ya lo señalaba el profesor Brewer, hoy, ¿por qué tenemos el derecho administrativo que tenemos? Bueno, porque alguien investigó y supo que en Venezuela había un derecho administrativo, estaba oculto allí en una cantera que nadie había revisado y eso se hizo desde un instituto de investigación.
Así que agradecemos muchísimo pues, su presencia aquí a la doctora Lourdes Wil, sabiendo pues, el esfuerzo que le implica estar pendiente del Consejo Universitario simultáneamente. Y vamos entonces a continuar con el orden que teníamos previsto. No sé si la profesora Araujo, que la veo que ya está conectada, quisiera hacernos el favor de continuar con la moderación. Si logró resolver su problema técnico, que ya sabemos que eso ocurre con frecuencia. Si no, bueno, no importa, prepárate, Ana Elvira, y después continuamos. Ahorita vamos a oír al profesor Armando Rodríguez García, quien siguió en la dirección, o sea, continuó en la labor de director una vez que se jubiló el profesor Alan Gruber Carías. Y el profesor Armando Rodríguez no solamente fue director del instituto, fue jefe del Departamento de Derecho Público, fue el motorcito inicial de la especialidad en Derecho Administrativo y todavía sigue, está jubilado, estuvo jubilado y actualmente está por voluntad propia, quiso reincorporarse para atender de una manera más activa a las exigencias que la facultad le hace de su conocimiento, de su experiencia, de su moderación, de su buen criterio. Y entonces, pero ahorita no lo vamos a oír como cabeza que fue en su momento del instituto y sigue siéndolo. Él es miembro actual del Consejo Técnico del Instituto de Derecho Público. Vamos a oír entonces al profesor Armando Rodríguez. ¿Ya tengo la voz? ¿Me escuchan? ¿Tengo sonido? Sí, perfecto, Armando. Sí, se te oye muy bien. Bueno, en primer lugar, mi satisfacción de encontrarnos en este abrazo virtual entre buenos y viejos amigos, como señalaba Randy. Mi agradecimiento a Gustavo por la iniciativa, al Instituto de Derecho Público y a la Fundación Universitas por permitir esta plataforma para realizar este conversatorio en condiciones de pandemia. Y en alguna medida, pues continuar un poco con esa relación que señalaba el profesor Gruber en su intervención inicial, diciendo que efectivamente me correspondió recibir el testigo de las manos de Randy, hacer el seguimiento en dirección que Randy decidió jubilarse, aunque advierto que no se jubiló, pero no se desvinculó de la universidad. En términos concretos, Randy continuó en la docencia en los cursos de posgrado que iniciamos conjuntamente, yo en alguna medida por accidente, porque yo estaba cumpliendo como adjunto a la dirección del Centro de Estudios de Posgrado, siendo Oscar Palacios Herrera el director del Centro de Estudios de Posgrado, y la facultad me designó como adjunto a esa dirección, y vimos en eso la oportunidad de abrir una plataforma de soporte más estable y más continua a el área del derecho público y en particular al área de derecho administrativo. Ya existían algunos cursos en el área de derecho público, como eran los que llevaba Aquino y el histórico curso de derecho tributario, pero en derecho administrativo no había realmente una oferta estable, permanente y continua, y por la iniciativa del profesor Gruber, que como ustedes conocen no le falta estatura para tener las iniciativas que se le ocurran y que no se le ocurran también, se diseñó un curso de especialización en derecho administrativo que me correspondió hacer la carpintería, y comenzó ese curso, y vale la pena la cuña en este momento. Precisamente se abrió al público en el año 1981, o sea que estamos cumpliendo este año 40 años de realización continua del curso de especialización en derecho administrativo, y ya les adelanto que les llegará una invitación, porque una de las ideas que tenemos con el profesor Antonio Silva es editar un libro en homenaje a esos 40 años, precisamente con la colaboración de quienes hemos sido profesores de ese posgrado. Pero esto simplemente como un breve paréntesis. Regresando al instituto,
les podría decir que me correspondió tomar esa posición a partir de la jubilación de Randy en el año 87. Sin embargo, mi pertenencia al instituto tiene una trayectoria mayor. Yo ingresé en ese instituto que definía Brewer como el instituto ya formado, ya estabilizado, en el año 67, a través de un concurso de credencial de oposición para auxiliares de investigación, que fue uno de esos momentos estelares del instituto, un concurso sui generis, porque la plaza para el instituto eran 2 plazas de auxiliares de investigación, pero en esa oportunidad se abrieron 4 plazas de auxiliares de investigación, porque 2 irían destinados a la plantilla permanente del instituto y 2 a un proyecto que se adelantó por también la participación decisiva del profesor Brewer, que fue el famoso estudio de Coplanar, el famoso estudio sobre el régimen de las aguas en Venezuela con la Comisión Nacional del Plan de Recursos Hidráulicos. En ese concurso entraron, además, otra particularidad, entró un estudiante de la Universidad Católica, Andrés Bello, que fue asignado a ese programa, a ese proyecto específico, que era el estudio de Coplanar, y era Horacio Vera. Y también asignado a ese programa específico entró Enrique Meyer. A los fines de la investigación del instituto, o sea, como plantilla de la estructura del instituto, entramos Juan José Caldera y yo. También entraron 2 profesores, con la categoría de profesoras, la profesora Cecilia Sosa y la profesora Norma Izquierdo, que estaban asignadas al proyecto Coplanar. Y menciono esto porque es una de esas oportunidades y alianzas que logró el instituto por el prestigio de lo que era la investigación jurídica y que obtuvo, además de la realización de los trabajos, de los diferentes trabajos que se manejaron allí, la incorporación de algunos profesores extranjeros, como fue Ramón Martín Mateo, y la estructura física, la subdivisión o la división de los cubículos que en buena medida guarda todavía la planta del instituto, el espacio del Instituto de Derecho Público. Ellos, sin contar con el volumen importante de bibliografía que llegó con motivo de la apertura de ese proyecto y de su proceso de realización. En fin, me ingresé entonces en el año 67, para aquel entonces ya el profesor Brewer había regresado de Francia y había comenzado incorporándose en la docencia en una experiencia en la que participó Gustavo, yo no como alumno, que era el curso de régimen especial, un curso selectivo para muy pocos alumnos, pero lo destacable del asunto es que varias de las asignaturas que se dictaron con ese grupo especial de alumnos se dictaban en la sede del instituto, en los mesones de lectura del instituto, y eran en alguna medida una forma de intercambio y de relación de estas de las que hablaba Gustavo, de este conversatorio permanente e informal, en el sentido de que no se regía por un horario específico que se realizaba en el instituto. Y aquí tomo la mención que hizo Randy al hecho de la libertad que ha imperado en el instituto permanentemente para dirigir la acción de quienes hemos participado como investigadores. Creo que es una de las claves para entender el éxito, la constancia y la dilatada presencia del instituto, que ha sido ese grupo de amigos que están dedicados a un tema que les es común, pero guardando siempre el respeto, guardando siempre la ponderación y la intención de hacer bien el oficio. En la época en que yo asumí la dirección del instituto era, por supuesto, una estructura sólida, firme, con una serie de logros y de productos directos o indirectos ya formalizados. Les decía que ingresé como auxiliar de investigación, luego fue a ser
un posgrado en España y a mi regreso se abrió el concurso de oposición por el que ingresé al instituto junto con Ana Elvira, que también había estado en España. Pero regresando la película a unos años antes, en el instituto se realizaban actividades como las que había mencionado Randy, y entre ellas una en la que conocí a la profesora Araujo, que venía de las tierras zulianas. Era un seminario de Derecho Agrario que dictaba Víctor Jiménez Landines, Instituto de Derecho Público también. De manera que no era solamente la rutina de los proyectos de investigación precisos y concretos, sino ese conjunto de actividades que vinculaban a mucha gente del área al intercambio, a la relación, a los contactos en el área del derecho público y básicamente, como también subrayaba Randy, en el área del derecho administrativo. Como el profesor Brewer señaló, en el área de internacional público estaba el profesor Linares, cubano, que estuvo mucho tiempo entre nosotros. Estuvo un tiempo Sálvano Briceño, quien se ocupó junto con Isabel Boscán de trabajar la parte gruesa de la traducción del libro de Riveró como uno de los proyectos del instituto. Y en fin, una serie de personas que de alguna manera estuvimos directamente vinculadas o de manera menos intensa, pero asociados o vinculados a las actividades del instituto. Es importante hacer una mención en este sentido y por eso me refería a la consolidación del instituto con productos generados en sí mismos o anexos de alguna manera al instituto, porque cuando presentamos nuestro primer trabajo de ascenso después del concurso de oposición, ya también por iniciativa del profesor Brewer se había instalado y tenía ya estaba en una cierta curva de crecimiento la editorial jurídica venezolana y la revista de Derecho Público que prácticamente pasaba por nuestras manos en el horno como miembros del Instituto de Derecho Público, y era sin lugar a dudas un ejercicio enriquecedor el poder contar con la lectura, en muchos casos en galeras, en corrección de pruebas, de los aportes, las colaboraciones de la jurisprudencia, de la legislación, etcétera, con lo que ese instituto que describió el profesor Brewer y del cual yo fui continuador, era un instituto prácticamente en blanco y negro, para decirlo en términos de imagen, en los que se imaginarán quienes nos escuchan cuáles eran los esfuerzos que había que hacer para montar todo lo que hoy se puede hacer con los medios digitales con los que se cuenta. En esa iniciativa de la editorial jurídica venezolana, que nació amarrada a la vida del instituto, se publicaron conejillos de Indias en la preparación de esas primeras publicaciones de la editorial. Y dentro de la etapa que estuve a cargo de la dirección del instituto, más que una dirección, sentí que era una manera de coordinar, de colaborar, de participar junto con amigos en esa tarea que ya estaba instalada, que ya estaba sembrada, en el crecimiento de esa robusta y frondosa planta que venía siendo el Instituto de Derecho Público. En la etapa de mi dirección, y este es un dato también que creo que vale la pena destacar, me acompañó Eloísa Avellaneda, que además de ser luego directora del instituto, primera y creo que única mujer que ocupaba la dirección del instituto, venía no del área del derecho, sino del área de estudios políticos. Eloísa se había graduado como licenciada en estudios políticos con la mención administración pública e ingresó al instituto como docente, permaneció en el instituto y luego fue que hizo la carrera de Derecho y completó pues su titulación con el título de abogado. Pero en esa etapa, les decía, tuvimos también que echar mano a mecanismos de asociación, a mecanismos de vínculos, a mecanismos de contacto
con diferentes instituciones que permitieron adelantar algunos de las ideas, de los proyectos y de las realizaciones que se hicieron en esa etapa. Así, por ejemplo, con el Colegio de Abogados del Estado Lara, hicimos una serie de eventos, seminarios, cursos, etcétera, dentro de esa línea de actividades de extensión que se había ya instalado en el instituto, y dentro de ello nos tocó en esa etapa coordinar y participar en la segunda edición de las famosas jornadas Domínguez Escobar, dedicadas a las tendencias de la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela, que tuvo como puntal al profesor Luis Enrique Farías Mata, y que se dedicaron precisamente a la memoria del profesor Moles, que había recientemente fallecido para la época. Hicimos algunos eventos, como fueron la conmemoración de los 30 años de vigencia de la Constitución en el año 91, con alianza con la Asociación Bancaria de Venezuela, en ese Prohombre también fue otro elemento de contacto que nos permitió adelantar cursillos, seminarios, eventos de distinta naturaleza y algunas publicaciones, porque ya la facultad no contaba en aquel momento con el soporte de infraestructura y el músculo presupuestario que podía tener en oportunidades o en etapas anteriores. Ya era más difícil lograr las publicaciones a través de la universidad. Sin embargo, encontré también un buen aliado en el profesor Fernando Parra Aranguren cuando dirigía la revista de la facultad, y recuerdo que una de las iniciativas que aplaudió y que me dio apoyo fue la de publicar, difundir más aún la tarea del instituto, y se publicó en la revista, por lo menos que yo recuerde, 1 o 2 años, el plan del instituto correspondiente a ese año, en el que se incluían las personas que participaban, los proyectos que se manejaban, las ideas que se tenían, etcétera, etcétera, y formó parte de la publicación de algunos números de la revista de la facultad. En lo que a asociaciones o contactos individuales con profesores de la facultad logramos destacar, recuerdo que con el profesor César Ramos montamos un seminario sobre el derecho colonial en América, porque era un proyecto que le estaba desarrollando precisamente en las actividades de posgrado, y reclutamos para la plantilla del instituto a la profesora Julia Barragán, que terminó su carrera, llegó a su jubilación siendo ya miembro del instituto. Por otra parte, el instituto también aportó en este sentido al país la presencia de muchos de sus miembros que de alguna u otra manera fueron a ocupar espacios fuera del instituto, tanto en la judicatura, como es el caso de Gustavo, por ejemplo, en la Ana María, como en la administración pública, en la Procuraduría, en la COPRE, en diferentes instancias en las que el personal formado, desarrollado, madurado en las lides del instituto se prestó servicio, y creo que con muy buenos productos a las distintas instancias del quehacer nacional vinculado con el área del derecho. Digo con satisfacción y como un privilegio que me tocó dirigir el instituto en una etapa de esplendor, de desarrollo, de capacidad de acción, sobre todo porque contaba con una plantilla importante en lo cualitativo y en lo cuantitativo, y contaba con la posibilidad de un presupuesto que todavía permitía esos factores. Tuvimos muchos auxiliares de investigación y pasantes que, como es en el caso nuestro de Gustavo, de Ana Elvira, mío, se quedaron vinculados a la universidad. Es el caso de Milagros Betancourt, es el caso de Antonio Silva, es el caso de Orlando Cárdenas, es el caso de María Fernanda Sajía. Muchos de los pasantes del instituto abrazaron la carrera de la docencia y de la investigación y han permanecido en ello. Creo que
me correspondió una etapa en la que el instituto estaba consolidado, y siempre digo que pisar la huella que han dejado los grandes es algo que da satisfacción, es algo que da solidez, es algo que da seguridad y es algo que se hace con respeto. Por eso siempre doy el crédito merecido a todos los miembros del instituto, a quienes me precedieron en la función y a quienes me han acompañado durante todo este tiempo, o a quienes nos hemos acompañado durante todo este tiempo. Para finalizar, quiero decir que creo que, como dice un proverbio chino, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Y lo digo no solo por el agradecimiento a lo que ha sido el instituto en la formación y en el desarrollo de la actividad académica, sino porque efectivamente cada vez que uno comienza, y creo que con esto puedo hablar en plural porque creo que a todos lo sentimos así, cada vez que uno comienza una actividad de investigación jurídica, recuerda de alguna manera, le viene a la memoria los recuerdos de lo que ha sido el instituto, de lo que ha sido la formación, de lo que ha sido esa savia de lo que nos hemos nutrido en este trayecto, en este largo trayecto ya desde el punto de vista cronológico, que nos ha permitido mantener y desarrollar ese vínculo que ahora compartimos en esta conversación. Muchas gracias a todos y de nuevo un fuerte abrazo virtual a quienes me acompañan y a los que nos escuchan. Muchas gracias al profesor Armando Rodríguez. Nos ha completado un poco el cuadro en relación con las ejecutorias del instituto y lo que significa el instituto para nosotros y para tanta gente que pasó por allí y que sigue vinculada a la investigación y a la docencia. Veo en esta aula, veo a varios que fueron auxiliares de investigación, y los saludo: Antonio Silva, Claudia Níquen, Carlos Luis Carrillo. Son gente que comenzó en el instituto y sigue o siguió en la carrera docente o de investigación. Hoy en día se publican obras de personas que estuvieron en el instituto. Pienso en Samantha Sánchez, que hizo una obra excelente el año pasado, a pesar de todas las dificultades que hay para la publicación, como Rodríguez. Y en todo esto, pues, en realidad, una de las cosas que ha permitido continuar es justamente este tipo de alianza, lo que estamos haciendo hoy, y el instituto ha tratado de hacerlo con otras organizaciones, cada vez más organizaciones privadas. Vi por ahí que en el chat alguien preguntaba, ¿con organizaciones públicas? Con organizaciones públicas es un poco más difícil hoy en día, en vista pues de la dificultad que atraviesa el aparato institucional venezolano, pero con organizaciones privadas de una manera sorprendente se han dedicado probablemente a llenar los espacios que han ido dejando el Estado, y eso no es malo, que sea la propia sociedad la que genere estos de investigación, de docencia, de difusión. Y este es un ejemplo, pues, para salir al aire, el instituto ha recibido el apoyo inestimable, pues, de esta fundación privada y de quienes lo dirigen. También lo hemos hecho con el CIDEP, también una organización privada. Una cosa un poco particular que poco a poco se irá conociendo: el Grupo Sésamo. El Grupo Sésamo es un grupo de profesores de la facultad que se dedican, porque les provoca, porque les gusta, porque esa es su vocación, a hacer probablemente lo que pudiéramos haber hecho nosotros cuando estábamos en el instituto, formalmente adscritos a una nómina. Y bueno, el instituto está en conversaciones para también hacer convenios interinstitucionales con este Grupo Sésamo. Ya hablaremos de eso en su momento. Mientras tanto, pues, para continuar con el guión, gracias a Ana Elvira. No sé si quieres... bueno, quisiera saber si me escuchan. Quisiera sí, saber te oímos si me perfectamente, Ana Elvira. ¿Cómo no? Te oímos muy bien. Ah, maravilloso. Pues entonces al fin logro intervenir y participar y agradecer en primer lugar a Gustavo Urdaneta
mi querido Armando Rodríguez, es decir, mis amigos de toda la vida, que además estoy viéndolos aquí, con quien compartí el honor y los sustos del concurso de oposición en el Instituto de Derecho Público en el año 1974, que fue cuando ingresamos con honores gracias a los concursos, gracias a ese concurso de oposición. Que por cierto, el maestro Farías Mata fue uno de los integrantes del jurado de oposición nuestro, y quería honrarlo, su memoria, a través de este recuerdo. Me asombra la memoria de Brewer. Randy es un tesoro de memoria, igual que Armando, pero el de Randy, bueno, de verdad, sinceramente, me dejó asombrada cómo recuerda aquellos inicios del instituto en los cuales ni siquiera estábamos nosotros. El instituto, como dijo Gustavo y Armando en otra ocasión, ha sido mucho más que un instituto de investigación, que lo fue y el mejor del país, y un lugar académico de preparación. Fue también un lugar de encuentro, es decir, de pronto llegaba al instituto a conversar en el mesón y el profesor Farías Mata, llegaba aquel que fue canciller, que hablaba muy bien de las aguas, y ahora no recuerdo el nombre, yo soy un desastre. Dime, Gustavo. Que habló, que fue canciller del país, Isidro Morales Paul. Isidro Morales Paul. Estaba con nosotros en el mesón, es decir, las intervenciones y el compartir tantos momentos con tantos profesores de prestigio. Pérez Luciani llegaba después de sus clases y se pasaba un buen rato conversando en el mesón, y siempre fue todo una fuente. Yo creo que ni siquiera nos dábamos cuenta nosotros al inicio de aquella maravilla que teníamos y que estábamos viviendo, porque fue de verdad un momento muy especial de la vida nuestra, y que nos formó. Y que, Gustavo, te felicito particularmente por tu discreta manera de referirte a la actual institucionalización, si se le puede llamar así, del país, y a la organización pública, que en mi criterio no existe. Y tú, con tu optimismo, tu fortaleza y tu don de gente, has logrado obviar y continuar continuar el trabajo y continuar la actividad del instituto, aunque sea en forma digital. También la presencia y la intervención de la decano fue muy bella y de mucho contenido. Entonces quiero felicitarla. Ahora debo presentar al siguiente ponente, ¿no? Que es Arismendi, el profesor Arismendi. Les advierto, lamentablemente así estaba previsto, pero el profesor Arismendi tuvo graves problemas para comunicarse, pensaba hacer un video, pero tuvo también problemas para eso, y entonces finalmente manda su salud, recuerdo a todos los presentes, pero en una próxima oportunidad lo tendremos a él, además de que le estamos organizando algo que no quiero, lo mantenemos en secreto entre los por sorpresa 40 de esto, sí, que nadie le diga nada. Bueno, ya sabes que no, es Jesús Caballero. A Jesús. Bien, también quería hacer una pequeña mención a dos investigadoras del instituto, Magdalena Salomón de Padrón, que después fue directora de la escuela, y a Judith Ventata, cuyos trabajos en distintas esferas, contratos públicos, aguas, medio ambiente, fueron importantes y dejaron huella en la labor del instituto. Nosotros, por nuestra parte, Gustavo, Armando y yo, trabajamos el mundo del urbanismo, de la ordenación del territorio y de las áreas metropolitanas, y ahí queda también una obra que creo que merece ser leída, y que en todo caso sirve de apoyo al nivel docente. Entonces voy a presentar al ilustre y querido amigo Jesús Caballero Ortiz. Jesús
no solamente hemos sido amigos toda la vida en el instituto, en el Fondo de Inversiones de Venezuela, él fue consultor jurídico y yo fui su asesor externo. Hemos compartido millones de cosas, mucha vida y muchos días de trabajo. Y además Jesús es un gran escritor porque preparó el trabajo de los institutos autónomos que fue original en Venezuela y que sigue siendo como referencia de lo que es la administración indirecta. Entonces, bueno, le doy la bienvenida y le doy la palabra al doctor Jesús Caballero Ortiz, quien también fue director del instituto. Bueno. Adelante. ¿Ya? ¿Aló? 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 Se escucha muy bien, profesor. Sí, se oye bien, Okay. Jesús, habla. Bueno, ante todo, me felicito y felicito a Gustavo Urdaneta por esta muy feliz iniciativa que ha tenido de reunirnos no solamente a los directores del instituto, sino a personalidades como Ana Elvira Araujo, extraordinaria investigadora, a quien debo agradecerle pues esos elogiosos conceptos que siempre ha tenido conmigo y a la amistad que siempre nos ha vinculado. Por supuesto, igual agradecimiento a la Fundación Universitas, que tiene a su cargo pues toda esta parte técnica de este importante coloquio. El marco institucional del Instituto de Derecho Público, sus funciones, sus atribuciones, esa larga y muy dilatada actividad que tuvo a su cargo, sobre todo bajo la dirección del doctor Alan Brewer, quien estuvo tantos años al frente del instituto y quien fue nuestra guía en tantas cosas, nuestra ayuda, nuestro asesor en cuanto a planteamientos, ya que aun cuando existía la libertad de cátedra, éramos libres, la libertad de investigación, perdón, y éramos libres de escoger el tema. Sin embargo, Randy siempre nos ayudaba, nos insinuaba y nos facilitaba material de investigación para encaminarnos en una determinada área que fuese consona con lo que nosotros nos proponíamos como campo de investigación. Bueno, como ese marco institucional ha sido también desarrollado tanto por el doctor Brewer como por nuestra decana Lourdes y por Armando Rodríguez, yo creo que tengo poco que añadir a esas importantes exposiciones. El Instituto de Derecho Público, lo sabemos, es un instituto de alta envergadura en la investigación, es un instituto que ha formado importantísimos investigadores. El Instituto de Derecho Público ha realizado una labor encomiable y eso está allí. Como testimonio de eso están los libros, están las publicaciones. Por eso pues no quiero profundizar aún más sobre esas, repito, esas exposiciones de Randy, Lourdes y Armando sobre ese marco institucional y las funciones del instituto, y quisiera hacer referencia únicamente al Instituto de Derecho Público en el estudio y la divulgación de leyes de tanta importancia, como fueron dos leyes en particular, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Pero como el tiempo también corre, yo quisiera ceñirme y voy a dejar de lado la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos a través de aquellos importantes seminarios que se hicieron en el Parque Central, y quisiera referirme a la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Una ley importantísima, dado el contenido contencioso administrativo que ostentaba y la circunstancia pues de que supliera dos viejas leyes, la ley de la orgánica de la Corte Federal del año 45
y posteriormente, después de derogada, la Ley Orgánica de la Corte Federal de 1953. Leyes a las cuales, por cierto, se refiere muy bien y las explica muy bien Randy en sus instituciones fundamentales de derecho administrativo, que es el primer libro que nos conecta con ese mundo del contencioso, del derecho administrativo en general, pero del contencioso administrativo en particular. Pues allí reunió, como él lo dijo, toda la jurisprudencia que existía hasta ese momento, y nunca se me olvida que me contó, a título anecdótico, que en el suelo de su casa tuvo que colocar miles de sentencias y después proceder a organizar todo aquello, si no me equivoco, y a organizar toda aquella sentencia y darle sistemática dentro del esquema pedagógico y de investigación que se había formulado. Pues bien, ese libro, Las instituciones fundamentales de derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana, fue precisamente una fuente directa para nosotros. Fue el primer libro, el de él y el de, por supuesto, y el del doctor Eloy Lares Martínez, que en Venezuela nos tocó consultar y sobre todo observar cómo se adaptaban instituciones de otros países en Venezuela. Porque el resto era estudiar la materia en España, estudiar la materia en Francia, estudiar la materia en Italia, pero en estas instituciones fundamentales se trataba directamente el derecho autóctono, el derecho venezolano. Cómo se incorporó esas tesis, esos puntos de vista en Venezuela y esos contratos administrativos a los cuales Randy hacía referencia, cómo fueron aceptados en Venezuela, con imperfecciones, a veces repitiendo lo mismo que se decía en Francia, pero destacando siempre la labor original de la jurisprudencia. Entonces, esas conferencias que se dictaron en 1977 respecto a esa ley contencioso administrativa que entró en vigencia el 1 de enero de 1977, se llevó a cabo a través de eruditos maestros de derecho público que realizaron un estudio minucioso y analítico de la organización que se establecía y de los mecanismos procesales que se preveían. Por eso yo me atrevo a llamarla ley contencioso administrativa, a pesar de algunos puntos de vista que consideran que esa ley es una ley transitoria, es una ley que revistió un carácter de transitoriedad, ya que lo único que es transitorio en esa ley fue la creación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y la creación de los juzgados superiores contencioso administrativo, sus funciones, sus competencias, pero no así todo ese importantísimo marco que no tiene ningún rango, ninguna característica de ser provisorio, como fueron los procedimientos, las causales de inadmisibilidad, la importante distinción que crea entre juicio de nulidad, y lo llama juicio de nulidad, no lo llama recurso contencioso administrativo de anulación, y las demandas, que también las llama demandas, no lo llama recurso de plena jurisdicción. O sea que la ley fue una ley de avance en muchísimas cosas y muchas veces nos damos cuenta de esas cosas con posterioridad. Pues bien, todas esas conferencias magistrales fueron con posterioridad recopiladas por el doctor Bruber Carías, nuestro Randy, como director del instituto en 1979 y constituyeron de este modo una obligatoria consulta para jueces, litigantes e investigadores. No se podía investigar, no se podía estudiar el contencioso administrativo sin hacer referencia a todas esas brillantes conferencias que formaron parte de ese importante libro. Como eran todo, por lo demás, todos los libros, todas las conferencias que se dictaban, todos los seminarios que se creaban, siempre terminaban en una importantísima publicación. Me gustaría hacer referencia en concreto, dada la particularidad de
que una de esas conferencias no estuvo a cargo de un publicista, sino del doctor Leopoldo Márquez Áñez, quien realizó un profundo estudio de una figura innovadora que creaba la ley. La decisión sobre la admisión de la demanda, las causales de inadmisibilidad y la posibilidad de que el particular demandado, digo el particular, mejor dicho, la república demandada, pero pudiera ser particular demandado en el supuesto de que se tratase de contratos administrativos, de que ese particular pudiese oponer cuestiones previas. Ante todo, y por eso traigo a colación esto, el doctor Márquez Áñez manifiesta, como procesalista, que queda asombrado ante la incorporación de esa figura de la admisión de la demanda que no existía en el campo del derecho procesal civil, de causales expresas de inadmisibilidad que no existían dentro del campo del derecho procesal civil y bajo la égida de un derecho no inquisitivo, había que esperar a que fuese el demandado quien opusiera una determinada excepción dilatoria o de inadmisibilidad bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916 o una cuestión previa bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil que entrará en vigencia en 1987. Pero no se queda allí el doctor Márquez Áñez y trata de compatibilizar algo que se planteó desde ese mismo momento, que se planteó con posterioridad en la ley del 2004 y que se plantea aún hoy en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, cómo compatibilizar una decisión de oficio de un juez con amplios poderes para declarar inadmisible una demanda in limine con la posibilidad de adoptar una decisión respecto a excepciones dilatorias o de inadmisibilidad, repito, o de cuestiones previas. Un poco obrando en contra del principio de economía procesal, se podían producir dos decisiones. Una decisión que ex oficio admitiera o inadmitiera la demanda y una decisión que a petición de parte, a petición del demandado, se pronunciara sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de esa demanda. El doctor Márquez Áñez, y esto es lo importante, concluye en la posibilidad de que sí puede tener lugar un nuevo análisis de causas de inadmisibilidad a instancia del demandado. Que ello es perfectamente posible, así se haya admitido la demanda. Y en esto estuvieron contestes y conformes Randy Brewer, estuvo de acuerdo Ramón José Duque Corredor y estuvo de acuerdo Josefina Calcaño de Temetas. O sea que su conferencia tuvo una gran aceptación en la conferencia de un procesalista dentro del campo de profesores en los publicistas. También la exposición de Leopoldo Márquez Áñez sirvió para que la jurisprudencia cambiara su criterio y se aceptase la aplicación de la apelación, no solo del auto de admisión, sino también no solo del auto de inadmisión, como lo decía la ley, sino también del auto de admisión. En base al principio de igualdad procesal, no veía Márquez Áñez razones para que no se pudiese apelar del auto de admisión. Y algo más también relevante es que todo este sistema que crea la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia terminó influyendo en el Código de Procedimiento Civil y en el año 86, cuando se reforma la
el Código de Procedimiento Civil se acoge a algo que no existía y que era, sobre todo, respecto de lo que llamaba la atención Marquesáñez, que no existía un auto de admisión de la demanda y no existían causas de inadmisibilidad. Y efectivamente influyó sobre el proceso civil, es el célebre artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, que estableció que una demanda podía inadmitirse si fuese contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición de la ley. Como antes señalé, el auto de admisión antes de la reforma del Código de Procedimiento Civil de 1987 era un auto simplemente mandatorio que orientaba el proceso, pero que no tenía otra trascendencia más allá de eso. Entonces, en síntesis, la conferencia dictada por un procesalista en el marco de un seminario realizado por el Instituto de Derecho Público fue la génesis para que importantes cambios se realizaran en dos ramas cuya vinculación debe ser estrecha. Otro procesalista, Ramón Escobar León, toma una posición también interesante en su libro La Demanda y aboga por la incorporación de causales de inadmisibilidad expresas en el proceso civil. Sería interesante oír respecto a esto la opinión del doctor Marquesáñez. Calificando el contencioso administrativo, dice Ramón Escobar, como la rama que ha venido desarrollándose y remozándose con mayor velocidad que el derecho procesal civil. Estas son pues algunas interrelaciones que he querido poner de manifiesto entre el derecho procesal civil y el contencioso administrativo con motivo de este importante evento. De nuevo pues felicito al organizador, su actual director, Gustavo Urdaneta, y al gran motor, como sabemos todos, que durante tantos años nos ayudó en tantas cosas, en nuestras investigaciones, como fue nuestro querido doctor Alan Randolph Gruber Carías. Muchas gracias. Me excusan que me haya salido un poco del marco de lo que es el instituto, del futuro del instituto, pero quizás esto esté vinculado con el pasado del instituto, con una conferencia en particular, sobre todo dentro de un grupo de conferencias brillantes que marcaron hito en Venezuela, dado que tuvieron una relación directa con el contencioso administrativo y que efectivamente la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, más que una ley orgánica de la jurisdicción, más que una ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, fue una ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa. Muchas gracias pues por esta grata invitación. Gustavo, ¿puedo hacer un comentario final? Pero por favor, para aquí, final y de comienzo y de principio, no importa. El micrófono es tuyo, Elvira. Gracias. Yo quería hacer un comentario que he debido hacerlo en mi intervención inicial, que realmente el Instituto de Derecho Público existió en su esplendor, como dice Armando, que lo recibió, gracias a Randy, gracias a Gruber Carías. Sin Randy no hubiera instituto. Esa es la realidad. Fue su trabajo, su consistencia, su fortaleza, su necedad con todos nosotros, que se le agradezco infinitamente, cómo nos moldeó, cómo nos orientó, cómo nos ayudó en nuestros trabajos de investigación. Y después tu producción académica, tu producción profesional. Es decir, no solo trasciende las fronteras del país, como tú sabes perfectamente, ha sido alabado y premiado en España, en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchas partes. Pero Randy, hay que hacerte, y a través de mí sé que mucha gente del instituto piensa lo mismo, quiero hacerte el reconocimiento de que fuiste el motor y sigue siendo nuestra orientación y nuestro modelo de trabajo. ¿Okay? Un abrazo muy fuerte y gracias en nombre de todos.
Bueno, nada, excelente. Yo creo que todos compartimos exactamente el sentir de la profesora Araujo y a veces no se lo expresamos directamente, uno es pudoroso con sus aspectos, pero creo que al contrario, tenemos que expresarlo porque eso nos da alimento un poco seguir en lo que estamos, ¿no? Ahora ya nos hemos adelantado, es decir, hemos invadido muchísimo el espacio temporal de Universitas por el día de hoy, pero hay una pregunta fundamental que yo creo, no sé si tenemos tiempo, Julio, pero sí me gustaría hacerle a los tres, de repente, y con eso quizá podríamos culminar, que la reflexión que final que podría ser de todos esos elementos exitosos de los cuales ustedes nos han hablado, ¿cómo podrían de alguna manera utilizarse para hacia el futuro? O sea, ¿cómo podría, vistas las dificultades por las que atraviesa el país, no solo el instituto, cómo podríamos, en su manera de ver las cosas, el profesor Gruber, el profesor Caballero, el profesor Rodríguez, retomar la senda o continuar pues la senda iniciada ahora bajo unas circunstancias distintas, con los medios y las limitaciones que hoy en día tenemos que enfrentar? Comenzaríamos por el profesor Gruber, por favor, si nos pudiera dar su opinión al respecto, hacia el instituto, hacia el futuro. Bueno, ante todo, muchas gracias a Elvira, que te estuvimos esperando desde el inicio, porque tenía tiempo que no te veía, de manera que qué bueno que nos reunimos acá de nuevo. Parece mentira, pero esta pandemia nos ha reunido más que antes. Muchas gracias por tus palabras y por las palabras de todos. Creo que es un buen esfuerzo este que ha iniciado Gustavo de relanzar usando esta vía telemática que llegó para quedarse, porque creo que no vamos a... El mundo realmente cambió y hay que asimilarlo. Esta vía para volver a nuestros fueros en el instituto. Lo que planteabas al inicio de relanzar unas reuniones mensuales, como los seminarios que se hacían con un tema específico y una discusión, que no sea una larga conferencia de una hora, pero más corta y que haya un debate, es bien importante. Creo que eso hay que retomarlo. Y luego, recordar que tenemos los instrumentos que afortunadamente siguen allí. La editorial sigue y sigue más lanzada que nunca. Es decir, la producción de estos últimos 15 años que yo he estado fuera de Venezuela, de la editorial jurídica, ha sido el doble de la anterior. Ahí la tienen y está además en todas las librerías globales, que fue el descubrimiento que hice estando acá forzadamente. Los libros se editan en físico y están en todas las librerías globales, que es lo importante. Claro, falta una parte de promoción, pero eso es lo que corresponde a cada autor. Pero es un libro que consigues en Amazon, en Barnes & Noble, en Books a Million, en la Casa del Libro, en todas partes están los libros de la editorial jurídica. Y hemos seguido sacando los libros y eso está abierto. Luego he tenido una alianza con un editor en Chile, las ediciones Olechnik, que está rescatando libros, vamos a decir, viejos, clásicos, y está publicando mucho. De manera que ahora que los veo, creo que los libros estos de urbanismo y de ordenación del territorio que sacamos en su momento con ustedes, los podemos sacar también en esa vía global con el apoyo o la alianza de un editor. Hemos establecido la alianza con la colección de estudios jurídicos de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Están saliendo ahí muchos libros con el sello también de la editorial. Y eso está, aparte de que cada autor de estas nuevas ediciones que ha querido, pues tiene que financiar
una edición de baja demanda en Venezuela, en Caracas, el número que quieras, porque claro, ya la editorial no puede asumir lo que antes eran los costos de impresión. Aparte que en el mundo ya se acabó aquello que hacíamos de sacar 1000, 2000, 3000 ejemplares de un libro, eso no existe. Salvo que sea, por supuesto, un bestseller de un libro de Obama o de Paolo Coelho, que lo vas a conseguir en el aeropuerto de Kuala Lumpur o donde sea, en todos los aeropuertos del mundo que sacan 8 millones de ejemplares. Pero salvo eso, libros como los nuestros, no hay ediciones grandes en ninguna parte del mundo. Cambridge University Press, Oxford University Press, por ejemplo, no editan, sino baja demanda, 100 ejemplares para tenerlos en su oficina y en una o dos bibliotecas propias, y de resto está en las librerías globales. Y tienen, por supuesto, su catálogo y su promoción. Entonces, ese mundo global de la edición, la editorial se metió junto con, al mismo momento en que Oxford University Press y Cambridge University Press lo hicieron, e incluso lo aprendí de ellos. Entonces, tenemos una editorial que tiene una cobertura universal. Hoy me escribió un director de un instituto en Chile que estaba buscando el libro mío sobre principios del procedimiento administrativo en América Latina, el que editó la Universidad de Rosario y Legis en Bogotá, que no circuló mucho en Venezuela, pero que llegó a algunos. Ese libro al fin lo reedité con Ediciones Olecnik de Chile, pero que no lo conseguí en Chile. Entonces le dije, pero bueno, ¿cómo es posible que allá mismo no le hayan dicho que está en Amazon? Búsquelo en Amazon, y le mandé el link de Amazon. Entonces, ese mundo está allí. Y bueno, está ahí a la disposición. Aparte de eso, la revista sigue contra viento y marea, sigue y la seguiremos sacando mientras sigamos aquí en estas avenidas de la vida circulando. Entonces, contar con esos instrumentos que están allí, no los olviden, y luego no solo organizar estas reuniones del instituto para la gente del instituto con la posibilidad de una apertura mayor y que comparezca gente por YouTube y esto, sino organicemos los eventos que solíamos organizar, aquellos seminarios. Tienen además a Universitas ahora y a FUNEDA siempre está allí, alianza permanente con ellos. Organicemos aquellos seminarios como el seminario de Derecho Urbanístico, el seminario de la Ley de Procedimiento Administrativo, el que hicimos con la Ley de Salvaguarda. Es decir, cada nueva regulación legal que salía, lo tratábamos globalmente, invitábamos gente. Ahora es mucho más fácil invitar gente de todas partes y poder abrir estas. Entonces, creo que se puede relanzar muchas cosas recurriendo a lo que teníamos, que seguimos teniendo y que está a la disposición de ustedes para divulgar y publicar, y estas nuevas tecnologías que puedan servir para todo. Bueno, esto es el comentario y gracias, y aquí estoy siempre, y como digo, ahora es cuando, porque sigo inventando, Ana Elvira, no pienses que he disminuido en nada, todo lo contrario, ahora estoy desatado en la invención. De manera que estoy a la orden y siempre dispuesto a colaborar en lo que sea. Siga así, profesor Gruber. Aquí está. No sé si quiere el profesor Armando Rodríguez entonces hacer algún comentario sobre lo que le planteé ahorita. Se abre el micrófono, profesor Rodríguez. ¿Ya? Muy bien, ya te oímos. Ok, bueno. Ok, aprovechando la intervención de Randy y aprovechando la hora, yo recomendaría o partiría para una sugerencia, una recomendación, reconociendo que el instituto tiene denominación de origen, que el instituto, como el jamón ibérico, y como las lecciones del buen Jerez que nos
dieron en cada... Se quedó congelada. Armando. Y que permiten eso, buscar las alianzas necesarias, las alianzas convenientes, manteniendo además otra de los elementos que constituye esa marca del instituto, que es la honestidad en el oficio, la seguridad de que una investigación hecha en el instituto o avalada por el instituto es una investigación seria, que no es por salir del paso, sino que busca precisamente profundizar en la búsqueda de la verdad. Ya sabemos por experiencia que la cantera es inagotable. En cuanto a los temas, podemos explorar todos los temas que se puedan presentar y que se presentan, de hecho, con cualquier acontecimiento, con cualquier circunstancia o con la simple revisión, como ha hecho en su momento con mucha destreza y habilidad Jesús Caballero, con la simple revisión de un evento que podría pasar inadvertido, pero que se puede descubrir en él filones que si no lo revisamos y si no lo tomamos en cuenta, pues se nos pasamos la página y siempre podemos volver atrás a revisarlo. Entonces, mi sugerencia sería esa, aprovechar los puntales de apoyo que el instituto tiene en su tradición, en su solera, en su marca que ha montado a lo largo de los años y con todos estos esfuerzos e iniciativas, y abrir espacios con la amabilidad que también ha caracterizado la vida del instituto, el trato fácil que ha tenido el instituto con sus interlocutores y con el personal interno, para aprovechar abrir espacios para quienes quieran participar y quienes puedan participar, proyectar todos estos elementos de investigación. Soy de los que cree que las dificultades no están hechas para rendirse, sino al contrario, para encontrar en ellas las posibilidades de dar un paso más adelante. Esto es lo que quería comentarle. Muchas gracias. Seguiremos sus orientaciones, profesor Rodríguez, y contamos con su apoyo, que siempre está allí. Y ahora me gustaría que el profesor Caballero nos diera también su visión posible sobre las perspectivas del instituto. Bueno, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, Jesús, habla. Okay. Bueno, Gustavo y queridos compañeros, no quiero ser pesimista, pero como que voy a tener que ser pesimista ante un régimen enemigo de las universidades, donde las universidades no son en lo absoluto de interés para el gobierno. Es una educación masificada que se contrapone a la élite dentro de la educación, dentro de la formación. Es complejo obtener respaldo económico o respaldo de otra índole en cualquier financiamiento, y la misma Lourdes Wills puede señalar el estado en que se encuentra nuestra pobre universidad, que da vergüenza. Sin embargo, no debemos ser del todo pesimistas con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Randy Gruber patrocinó grandes cosas, se hicieron varios seminarios, se hicieron muchísimos coloquios, se hicieron muchas cosas, o sea, pero hay que prescindir totalmente del gobierno y ser nosotros, o del régimen, mejor dicho, y ser nosotros los que tomemos la iniciativa y tratar de aportar nosotros, de ayudar nosotros, y sobre todo tú, Gustavo, como director del Instituto de Derecho Público, que motorice pues estas cosas. Hay otros aspectos también. Por ejemplo, cómo hace una cosa que en cualquier país hubiese sido objeto de 15, 20, 30 conferencias, como fue la reforma del Código Orgánico, del Código Orgánico Tributario. En Venezuela esto se hizo por un órgano incompetente, se hizo por un órgano que no tenía las atribuciones para dictar un Código Orgánico Tributario, como lo fue la Asamblea Nacional Constituyente. Hay entonces hasta un problema de moralidad. ¿Cómo puede uno
dar una opinión, hacer una crítica o considerar un aspecto favorable dentro de un cuerpo legislativo que emana de una Asamblea Nacional Constituyente que fue creada única y especialmente, únicamente para dictar las leyes que no quería el régimen que fueran sometidas a la legítima Asamblea Nacional. Bueno, son todos muchos problemas que existen, ¿no? Es muy distinto, pues, la situación anterior en la cual teníamos tanto respaldo para tantas cosas, pero sin embargo creemos que nosotros debemos hacer caso omiso del régimen. Creo que Gustavo, como director del instituto, Randy dentro de esa importantísima editorial jurídica venezolana y ese incansable e infatigable afán de trabajar siempre, yo creo que es mucho lo que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es estar en contacto y tener ideas para crear proyectos. Por lo pronto, el conversatorio de Gustavo Urdaneta me parece excelente. Allí se han discutido muchos aspectos. Cada profesor ha llevado un aspecto de una investigación que ha hecho. Lo hicieron profesores de diversas categorías y han sido muy, muy provechosos. Yo creo que debíamos de continuar con los conversatorios y aprovechar a Randy Brewer, que es incansable, para continuar pues en estos campos de investigación, y tenemos esta facilidad virtual que no nos hace falta pues que estemos el uno al lado del otro, como eran nuestras conferencias clásicas y tradicionales, cada vez que cuando Randy era director en leyes que ya hemos comentado. Esto pues es lo que yo sugeriría sobre el particular. Muchísimas gracias, profesor Caballero. Tenía ese punto de pesimismo. ¿Perdón? Sí, profesor Brewer. Mire, otra cosa que quería decirle. Diga, por favor. Hay muchos libros, sigo con el tema bibliográfico, hay muchos libros de ustedes sacados hace años que están agotados. Agotados. Por ejemplo, los libros de Jesús, empresas públicas e institutos autónomos. Hace poco lo citaba yo en un juicio acá en Estados Unidos y hablaba con él y conversé con él varias ocasiones sobre el libro. Yo afortunadamente pude conseguir en mi biblioteca en Caracas algunos y luego él mismo Jesús me pasó copia de unas páginas de su libro. Bueno, ese libro, ¿por qué no lo reimprimimos? Es un ejemplo. Me refiero también al libro de Gustavo, de Ana Elvira, de Armando. Es decir, ¿por qué no se reimprime? No les estoy diciendo vamos a rehacer el libro de empresas públicas ahora 30 años después, pues sería otra cosa. Habría que hacer otra cosa distinta. Entre otras cosas porque hay como 600 empresas públicas hoy en Venezuela, no sé cuántas, miles. Pero aquel libro conceptual, Empresas Públicas de Jesús, o el de Institutos Autónomos, que se refirió también a Elvira, ¿por qué no se reimprime? Simplemente una reedición global y que alguien que tenga interés la pueda conseguir. Claro, en ese caso lo único que necesitaría es que digitalicen el libro, o sea, que lo pongan en Word para poderlo sacar en una reimpresión. El libro de Ana Elvira, que te estoy viendo ahora también, sobre las áreas metropolitanas. Esos son libros que tuvieron un valor en su momento, están agotados, pero se pueden perfectamente estar en las librerías globales, y no porque alguien se encuentre un ejemplar, que es lo que hace Amazon normalmente. Se encuentra un ejemplar a alguien en una librería vieja y estos libreros viejos venden libros. Y aparece de repente algún trabajo nuestro, un libro nuestro por ahí vendido, pero es que es un libro que encontró alguien y que lo tiene en físico y lo está vendiendo. No se trata de eso. Y además le ponen precios exorbitantes, sino reimprimirlo, que no cuesta absolutamente materialmente nada. Reimprimirlo y tenerlo en las librerías globales dispuestas. Para eso lo que necesita es simplemente tener la versión en Word
de esos trabajos nuestros antes del año 92. Después del 92 está todo digitalizado y podemos trabajar en Word, pero antes habría que agarrar el libro y escanearlo y sacar una versión en Word. Se lo digo como posibilidad que también está abierta. La idea de Randy me parece excelente. Incluso en esos libros que ya tienen tantos años, pues son de los años 80, se dicen muchas cosas que tienen mucha vigencia en la actualidad. Por ejemplo, con respecto al extenso campo empresarial público que trataba de abarcar, incluso dentro de la Cuarta República, trataba de que las empresas públicas abarcasen actividades de la más diversa índole. Eso es contraproducente y eso lo criticábamos. Segundo, la falta de órganos directivos preparados, competentes, personas que accedían a los cargos directivos de las empresas públicas por amiguismo, por vinculación con el partido político de turno. Llegaba otro partido, salían los directivos de las empresas del Estado, entraban otros. Entonces, el problema eran críticas, pero hasta cierto punto, ahora que vemos el desastre que ha pasado en Venezuela, son críticas en cierto modo sanas. Pero ahora es que el problema ahora es terrible, el problema es tremendo. Pero sí creo que sería muy interesante publicar esos libros de nuevo, y en particular las empresas públicas donde se hacen se dan tantas opiniones sobre la falla, los defectos, el sistema de holding, el sistema de organización, el sistema de los problemas financieros de las empresas públicas, donde no hay una contabilidad por lo que respecta a los aportes que hace el Estado, son muy graves y yo creo que sí serían útiles. Y tomo la idea de Randy, simplemente que esos libros no los tenemos ahorita en Word, no sé cómo habría que hacer, pero sí me gustaría mucho porque los institutos autónomos es más conocido que las empresas públicas. Pero las empresas públicas es un libro que tiene un contenido, en cierto modo me metí con algo que no conozco, que es la economía, que es el derecho financiero, con muchos aspectos que yo creo que sí valdría la pena que fuese republicado. Sería interesante, Randy, saber cómo pudiéramos llevar ese libro a Word, como yo no tengo, sino el libro nada más, no sé cómo hacer. Mira, hoy por hoy es la forma más sencilla. Lo único que hay es tener un programa instalado en la computadora de escanear para Word. Y eso es lo más sencillo del universo. Es cuestión de, así como aprendimos a manejar las PC y lo que hacemos, bueno, existen los programas, lo único que hay es que ponerlo, instalar para escanearlo. Pero es lo más sencillo y además hay gente que lo hace y además eso no cuesta mayor cosa. Pero lo importante es que esas obras tuvieron un valor en su momento, un valor conceptual. Entonces, ese libro debe estar de acceso, que pueda comprarlo cualquiera. Es como yo le digo a mucha gente, bueno, ¿cómo hace un señor que está en Finlandia para conseguir el libro de empresa pública de su caballero? No puede. Pero hoy en día hay los instrumentos para que sí pueda, que son estas ediciones, en las ediciones del editorial o de cualquiera, que puede tener el libro de acceso en todas partes. Entonces, lo único es hacer un escaneo de los libros tal cual para Word, y eso se hace incluso automáticamente, se rompe. Eso sí, hay que perder un ejemplar, se ponen ahí, salen automáticos y sale el texto en Word, y lo que tienes es que corregir el Word para que los errores de puntos y comas que a veces salen, no sé. Pero eso se hace, eso lo hace la gente, eso está más que desarrollado. Y el otro tema que quería plantearles es que yo fundé en la editorial hace años una colección de clásicos jurídicos. Por ahí una de las preguntas que formuló
Tomás Polanco, hijo, uno de los participantes en este evento, se hizo referencia a eso, y en efecto, ahí publiqué el libro de Tomás Polanco, padre, sobre administración pública, que está publicado allí, y ahí publiqué el libro de Torrealba Narváez sobre contencioso, que eran sus tesis que estaban perdidas, los rescaté. Como esos hay otros muchos libros que hay que hacer. Claro, lo único que es, hay que agarrar el libro viejo y digitalizarlo, ponerlo en Word y así poder hacer el libro. Y otro punto final, recuérdense que la editorial también fundó y creó la colección estudios, la colección de publicaciones del Instituto de Derecho Público, que está allí. Tenemos varias títulos que han salido allí, de manera que eso también está abierto para nuevos libros que quieran sacar. O viejos, así como ya se digitalizó. Antonio Silva es experto, Antonio Silva Arangura es experto en conseguir quién puede hacer eso. Lo voy a llamar. Se digitalizaron los archivos de derecho público que están ahora montados en todas las plataformas. También se puede hacer con los otros. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa recomendación. Quiero informarles que el instituto justamente empezó a incursionar en esa vía. Yo soy víctima de la digitalización de los archivos, porque fueron mis archivos los que fueron destruidos para ser digitalizados. Y con la colaboración de CIDEP, eso fue también un convenio institucional entre CIDEP y entonces ya en esa página donde CIDEP tiene alojado la biblioteca virtual que se llama Derecho Administrativo en la UCB y tiene material del instituto los invito a que la visiten porque allí hay varias de las cosas de las que se dijo ahorita aquí que se podrían digitalizar, ya están digitalizadas. Lo que pasa es que el instituto, primero, no tenemos todos los libros. Yo no quería perder todos los míos también, porque me habían dicho que los podían empastar posteriormente y no fue verdad. Afortunadamente he logrado recuperar uno que otro archivo y además ya están digitalizados, de tal manera que no me preocupa tanto no disponer de ellos en físico. Pero nos limitamos inicialmente a lo donde decía como autor el instituto, como editor el instituto. Eso es lo que tenemos nosotros digitalizado en esa aula, en esa biblioteca virtual hasta ahora, pero desde luego que podemos seguir y ya le tomamos la palabra al profesor Rupert, pues a través de hablamos, y efectivamente es eso lo que nos está diciendo. Hay que poner a alguien que corrija eso y una vez que ya está listo, ya están listos los libros. Y también en el instituto empezó una colaboración del CIDEP a tratar de rescatar algunos de los pioneros, nosotros no los llamamos pioneros, obras de personas poco conocidas en la literatura, como Yeri Parra, por ejemplo. También se le han reeditado muchas cosas, pero hay algunas que están por allí todavía sin haber sido reeditadas, de tal forma que estamos en esa labor que se ha paralizado un poco, pero lo que tenemos que ahora con el empuje que nos están dando, pues vamos a seguir esa senda. A mí me gustaría probablemente ya terminar aquí porque me parece que hemos, digamos, abusado. No quiero que el amigo Julio aquí nos diga vez y última, sino que nos siga recibiendo con ese cariño y con ese afecto, interés que siempre ha mostrado por estas cosas. Y nada, pues hay una cantidad de felicitaciones, preguntas, intervenciones de gente muy cercana al instituto, profesores actuales, Carlos Luis Carrillo, Jorge Luis Suárez, que lo fue, pero ya no lo es, pero sigue siéndolo, Taormina Capello, que es nuestro investigador invitada ahora, tenemos esa figura del investigador invitado, de personas dedicadas a la investigación, pero que probablemente quieren seguir manteniendo su independencia, solo que vinculados desde el punto de vista de la investigación al instituto, y nos ha dado frutos buenísimos esa figura, de tal forma que los veo aquí ahora conectados. Les doy las gracias por haber participado. Judy Ventata, que la veo también, que fue ya
hablaron de ella y la recordamos siempre con tanto cariño. Hay personas cercanas sin haber estado vinculados. Tomás Polanco, hijo, está allí también, entonces también lo saludamos. Pues está Manuel Rachadel, que fue del instituto y sigue siéndolo, porque aun cuando no está aquí en Venezuela, está en el Consejo Técnico del instituto. Su opinión, su participación siempre es invalorable y muy probablemente lo tengamos en una próxima fecha aquí en esta cátedra Moles Cauvet, como se llamará el espacio a partir de ahora. Le pido excusas individualmente a cada uno de los que se manifestó por escrito a través del chat y que lamentablemente pues no vamos a poder atenderlos individualmente, pero les agradezco muchísimo su interés y los esperamos entonces para el mes de marzo. Ya Julio les estará informando y nosotros también sobre esa próxima. Vamos probablemente a hacer eso que sugería el profesor Ruber, quizá no una sola persona, sino un par de personas que discutan, que complementen, que una especie de coloquio pues, sobre algún tema en particular. Y nada, pues agradecer muchísimo de nuevo a Universitas por este apoyo incondicional y valiosísimo. Si no fuera por ellos, de verdad no estaríamos aquí. Y a Nelvira por haber apoyado las angustias que ha estado seguramente tratando de que la tecnología no le impida participar. Le agradecemos muchísimo pues, su esfuerzo, y a todos los que nos han de la facultad, le agradecemos también el que haya dejado de un poco aparte las tribulaciones que debe sufrirse a través del Consejo Universitario y que nos haya acompañado en esto que es lo que es su vida, pues que es la investigación jurídica. Ella en el derecho privado, pero siempre acompañándonos en la investigación. Muchísimas gracias al profesor Bluer y a todos los demás que participaron, y nos veremos aquí el mes de marzo. Bueno, esto fue el primero, pero de muchos encuentros que tendremos en nuestra recién nacida cátedra Moles Cauvet. Bienvenidos y esperamos encontrarnos y que sigan apareciendo las ideas sobre cómo darle un reimpulso al estudio del derecho público en Venezuela. Hasta luego.